la presentación como tal. A continuación, para dar inicio a la exposición, quisiera presentar a la expositora que impartirá la sesión de hoy. Su nombre es Evelyn Rojas, es psicóloga con mención en Psicología de la Salud de la Universidad Católica del Maule, magíster en Salud Mental Infanto-Juvenil de la misma sede universitaria. Además, es estudiante del doctorado en Psicología de la Universidad de Talca, perito de la Corte de Apelaciones, psicóloga en ambientes educativos y especialista en psicóloga forense. Así que nada más que agregar, les deseo un gran seminario y les doy paso ya a Evelyn para que inicie con su presentación. Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, buenas noches. Bueno, voy a pasar a compartir la presentación para que podamos todos estar mirando lo mismo bueno, y les pido que me vayan contando si se ve, no se ve y todo eso, que a veces genera un poquito de problema. Ya, ¿ven ahí? ¿No? ¿Me van contando, por favor? ¿Se ve? Aún no se ve nada, Evelyn. Aún todavía no. Ya, a ver, voy de nuevo. El otro día nos pasó lo mismo. Ahí está iniciando. Ahí sí. Ahora sí. Genial. Entonces, vamos a partir. Mm. Bueno, muchas gracias, Emily, por la presentación. Bueno, la idea es que hoy día podamos conversar acerca de esto que aparece en esta primera diapositiva, ¿cierto? Estamos evaluando bien el desarrollo infantil. Vamos a compartir 2 horas, perdón, 1 hora. Y espero que sea útil, espero que sea desafiante, pero sobre todo espero que se generen más preguntas que certezas, dado que la idea de esta presentación es un poco cuestionar, ¿cierto?, nuestra labor desde esta lógica clínica, ¿cierto?, educativa o lo que tenga que ver con la evaluación en general de los niños, niñas y adolescentes, ¿ya? Em, entonces, esta pregunta es una pregunta genuina. ¿Estamos evaluando bien el desarrollo infantil? Y digo genuina porque todos los que trabajamos con niños y niñas, yo creo que nos las hemos hecho alguna vez, ¿sí? Esto no es una clase magistral, sí quiero hacer ese encuadre al principio, porque vamos a tener algunos momentos de exposición, también algunos momentos en que espero que podamos hacer reflexiones, tanto individuales como para que después las podamos comentar al final. Y vamos a hacer la idea una reflexión también acerca de casos clínicos y la idea es que entonces puedan ir aplicando lo que vayamos viendo acá también dentro de su quehacer. ¿Ya? Em, bueno. La idea es que podamos hacerlo en bloques, ¿cierto? El primer bloque está asociado al estado del arte, cómo evaluamos hoy, algunas herramientas, evidencia y las brechas conceptuales asociadas a la evaluación. Factores que dificultan la detección temprana, ¿sí? Algún caso clínico. Y la evaluación integral, donde la idea es que podamos hablar acerca de la rigurosidad en la aplicación del Bailey 3 y también hagamos alguna aproximación, ¿cierto? Entendiendo que este seminario está enmarcado en la promoción también del curso Bailey 3 asociado a también a la carta que tiene ADIPA, ¿cierto? Para sus profesionales. Y finalmente vamos a hacer una síntesis y reflexión final, donde también, lógicamente, la idea es que puedan hacer preguntas. Les voy a mostrar la bibliografía que se utilizó por si la quisieran consultar en mayor profundidad en otro momento y la información del curso. Entonces, ¿qué nos vamos a llevar hoy?
o que espero que nos llevemos hoy, una reflexión crítica, ¿cierto? Donde la idea es que podamos reflexionar sobre los principales desafíos que existen en la evaluación del desarrollo infantil en estos contextos clínicos y educativos, donde podamos además integrar la evidencia actualizada que existe hasta el momento. ¿Ya? Y además, em, la idea es que podamos identificar brechas em, eh, que aparecen siempre en la detección temprana, que impactan además en la toma de decisiones de manera bastante determinante a veces o categórica, y eso también la idea es que lo podamos observar, y la intervención oportuna, ya de todos estos elementos. Bueno, para partir, quise hacer una pregunta, ¿cierto? ¿Cuándo fue la última vez que dudaste si tu evaluación reflejaba realmente el desarrollo de ese niño o niña que evaluaste? La idea es que piensen en un caso concreto, para que se acuerden un poquito de qué herramienta usaron y qué cosas ustedes sienten que quedaron sin evaluar. Ya, la idea es que lo piensen ahí en un minutito, 2 minutitos, y le voy a pedir a Emily que nos ayude a abrir los micrófonos unos minutos simplemente para poder eh, dar la palabra ahí a las personas que quieran expresarnos su respuesta. No hay problema, si pueden levantar la manito y yo les voy solicitando para que reactiven ahí su audio. Para quien no lo sabe, la manito está en reaccionar, que aparece un corazoncito. Ustedes le pinchan a la flechita o al icono y ahí ponen levantar la manito. Ujú. Ok, entonces obviamente ustedes saben que no hay respuestas correctas o incorrectas, simplemente la idea es que lo podamos conversar y que podamos recibir sus apreciaciones, simplemente para partir, ¿cierto? Como una reflexión inicial. Rosario está levantando la mano ahí. Por favor, Emily. Ahí le puse para que pudiera... eh, Hola, ahí Hola, sí. Rosario. hola. A mí una vez me pasó, antes trabajaba en una escuela especial de autismo Ah, y en esa escuela era muy precaria, entonces solo mm, había un test para medir autismo que no recuerdo el nombre que tenía, pero estaba súper desactualizado a lo que a día de hoy se usa, entonces, bueno, igual hicimos con mis colegas hacíamos las evaluaciones, pero sabiendo que era muy limitado el alcance como de la escala en sí. Así que igual complementábamos como con nuestra mirada clínica. Muchas gracias, Rosario. Qué importante, porque en el fondo es una experiencia directa y también, bueno, no te acuerdas el nombre de la herramienta, pero ¿te acuerdas si es que tu sensación después de evaluar a los niños con este instrumento quedaba incompleta? Si es que tú sentías que había cosas que no pudiste evaluar o, o hubo algún tipo de reflexión con el equipo de pronto que te gustaría contarnos? Sí, me gustaría acordarme ahora de cómo era el test, pero digamos que era un test que hablaba de estas características del autismo que iguales son súper como estereotipadas, como de lo que la gente suele como entender por autismo. Pero cuando uno trabaja con niños autistas, uno sabe que no es solo eso. Entonces, eh, había mucho que mis colegas y yo, había mucho que queríamos aportar de nuestra mirada clínica, de nuestro conocimiento en el tema, y la escala quedaba corta, muy corta. Ya, Así que súper. sí, eso pasaba.
Muchas gracias, Rosario. Sí, pues, o sea, es súper importante el testimonio de Rosario porque ella nos señala, hay cosas que quedan fuera, ¿cierto? Cosas que quedan fuera de lo que nosotros efectivamente podemos evaluar y ya ahí hay que aplicar criterio clínico. Pero ¿cómo se aplica el criterio clínico, ¿cierto? También empezamos a cuestionarnos un poco eso por otro lado. Yaritza está también levantando la manito, Emily. Perdón. Bueno, yo estoy estudiando para educadora de párvulo ahora, estoy ya en mi práctica profesional terminando. Perfecto. Estuve trabajando 3 años como técnico en párvulo, la cual nos hacían partícipe de la evaluación de los niños, y me pasaba lo mismo que a Rosario, los indicadores eran como muy generalizados. Yo estuve, cuando llegué el primer año estuve a cargo de 6 niños TEA, todos muy diferentes entre sí, y a ellos se les evaluaba con los mismos indicadores de los niños sin diagnóstico. Y me pasaba exactamente lo mismo, que yo quería aportar un poquito más acerca de lo que yo conocía de cada uno, me di el trabajo de conocer sus intereses, todo relacionado a ellos para realizarle experiencia en base a sus intereses. Lo que me sucedía a mí, que dentro del establecimiento donde yo estaba no contaba con ese apoyo. Se trabajaba con lo que había. Si era del interés del niño, bien; si no, se dejaba deambulando por la sala de esa forma. Eran como un fantasma cuando yo llegué. Yo llegué al segundo semestre. Me costó mucho trabajar, me costó mucho también hacerle entender a la educadora que había que evaluar a los niños, que no había que dejarlos pasar al próximo año sin saber si aprendieron algo o no. Eh, Fue lo que me gatilló a mí estudiar educadora de párvulo. Estoy terminando ya mi carrera, me tocó hacer un diagnóstico de un nivel de medio menor, donde tengo niños con TEA, niños con discapacidad, con diferentes necesidades. Y sí, al principio me surgía la duda, ¿lo estaré haciendo bien? ¿Mi diagnóstico estará correspondiente a las necesidades de los niños? Lo cual lo hablé con mi educadora guía, y el diagnóstico que yo obtuve fue el mismo que obtuvo ella. Entonces, de cierta forma, quedé tranquila, estoy ya, como les menciono, terminando mi práctica de una buena forma, con un nivel que sí cuento con un apoyo 100%, pero sí me pasa mucho de el saber qué va a pasar, por ejemplo, con estos niños que yo dejé en el otro jardín. Si realmente estará alguien preocupado de enseñarle, de cubrir sus necesidades, de evaluarlo de forma correspondiente, o simplemente vuelven a ser unos fantasmas, como les decía al inicio. Mm. Muchas gracias, Yaritza. Bueno, también muchas gracias por el testimonio y bueno, y qué importante también todo lo que señalas porque tiene que ver mucho con también todo lo relacionado a la sensibilidad, ¿cierto? La empatía, el trabajo que tenemos que desarrollar, que va más allá solamente de la evaluación propiamente tal, ¿cierto? Entonces también ahí tiene un valor agregado lo que tú señalas y yo creo que es importantísimo considerarlo. Bueno, entonces vamos a avanzar, ¿cierto? Em, Todo lo que ustedes me señalan, lo que me señala Rosario y Yaritza, y seguramente lo que pensaron muchos de los asistentes ahora en este momento, está relacionado, por supuesto, con la cantidad de niños, la epidemiología que tenemos en relación a las evaluaciones del neurodesarrollo, ¿cierto? Tenemos que 1 de cada 6 niños, ¿cierto?, presenta algún trastorno del desarrollo y este dato viene del CDC, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, y esta cifra es del año 2023, ¿cierto? No se hacen muchos estudios tan actualizados todo el tiempo, sobre todo cuando se trata de niños, niñas y adolescentes, y tampoco mucho de esto, ¿sí? Como específicamente. Entonces, esta es la cifra más actualizada que tenemos actualmente, valga la redundancia. Y aunque habla de población estadounidense, las tendencias globales son bastante similares. El segundo dato que tenemos, ¿cierto? Puede ser un poquito más impactante porque dice que entre el 30 y el 50% de los retrasos del desarrollo no se detectan en la edad escolar. ¿Sí? Eso significa que entonces cuando un niño o niña llega al colegio, el retraso ya lleva años instalado, ¿sí? Años en los que no hubo intervención, años perdidos, básicamente, ¿sí? Porque entendemos que hay un periodo crítico del desarrollo en cada una de las etapas que vamos eh,
transitando, ¿cierto?, en nuestra trayectoria vital, ya hay periodos en los cuales hay cosas que los niños van a aprender que no van a ser con la misma riqueza que en otros momentos de la vida, ¿verdad? Y tenemos un tercer dato, que hay un retraso promedio de más de 18 meses entre las primeras señales que percibe la familia y el momento en que se obtiene un diagnóstico formal, ¿cierto? O sea, son 18 meses. Eso es una cantidad enorme de tiempo para un desarrollo, perdón, para un cerebro en desarrollo. Ya, entonces, imagínense los niños y nuestro cerebro en general evoluciona y avanza y crece, ¿cierto?, en proporciones bastante grandes durante cortos periodos de tiempo. Por tanto, 18 meses de verdad que es demasiado tiempo para no intervenir o no estimular, ¿cierto?, un cerebro que tiene algún tipo de condición en particular. Ahora bien, ¿por qué ocurre esto? La evidencia señala tres razones principales. La primera es que los profesionales latinoamericanos, ¿cierto? Esto desde la literatura, usamos instrumentos no estandarizados, ¿sí? Nos cuesta porque hay poca evidencia y porque hay poca estandarización o poca dimensión. Se dimensiona, digamos, en menor medida la importancia que tiene la estandarización o instrumentos para los que no tenemos formación, ¿sí? Entonces, eso lógicamente le resta rigurosidad al procedimiento y eso obviamente entrega resultados deficientes muchas veces. La segunda razón es que dependemos mucho de la observación clínica informal, ¿sí? Lo que señalaba Rosario, lo que señalaba Yaritza en su momento, ¿verdad? Que ellas tuvieron que poner porque se quedaron cortos los diagnósticos o los indicadores, entonces tuvieron que poner mucho de observación clínica, que es lo que pasa comúnmente, ¿cierto? Tenemos que estar como proyectando desde nuestra experiencia, desde la observación, desde lo que nosotros en el fondo intuimos en parte, para poder efectivamente desarrollar un diagnóstico un poquito más completo, ¿sí? Em, y finalmente, bueno, y eso genera mucha variabilidad entre los profesionales, ¿cierto? Porque lógicamente si una persona egresó recién y evalúa a una persona que lleva años evaluando en esa misma área, va a ser muy diferente el diagnóstico y por tanto yo voy a tener dos evaluaciones, ¿cierto? Para un mismo niño que van a tener a lo mejor una información completamente diferente. ¿Ya? Entonces, por eso es tan importante que podamos ir mirando todos estos elementos. Y la tercera razón es que no incorporamos el contexto sociocultural en la interpretación de los resultados o no se hace generalmente, lo que lógicamente genera conclusiones inexactas, dado que el contexto sociocultural es fundamental. ¿Sí? No en el Bailey, pero sí me pasó una breve experiencia, ¿cierto? En un colegio donde trabajé hace muchos años atrás. Me acuerdo que me tocó aplicar WISC, en ese tiempo WISC 4, se me cayó el carnet. Y en ese tiempo me acuerdo que había una pregunta de, no me acuerdo, Cristóbal Colón creo que era. Y cuando yo le pregunto a la chiquitita, ¿quién es Cristóbal Colón? Ella me dice, bueno, no sé, lo único que sé es que es un cantante muy famoso, pero no sé muy bien qué música canta. Entonces, desde ahí yo, lógicamente, entiendo que no es que ella no sepa, no es que ella tenga un problema estructural cognitivo, ¿cierto? Sino que no tenía la información. Sí, esto en un contexto rural, en una evaluación de una escuela rural. Em, la evaluación estaba hecha y diseñada para su edad, sin embargo, en el colegio particularmente donde ella estaba, no habían pasado esa materia, ¿sí? Entonces ella no tenía cómo saberlo directamente. Bueno, podría haberlo sabido por su familia, diría alguien, por su, qué sé yo, por otro tipo de estímulos, pero no los tenía. Entonces, ¿yo qué hago ahí? Efectivamente, catalogo esta información como un retraso o finalmente integro el contexto sociocultural que tiene esta chiquitita para poder entender por qué ella creía que Cristóbal Colón cantaba, ¿cierto?
Eso es muy importante. Y estos no son errores individuales, ¿sí? Son brechas sistémicas. Tiene que ver con determinantes sociales, tiene que ver con situaciones, ¿cierto?, que tenemos que observar previo a la evaluación, analizar los casos y también ver el contexto, ¿sí? Entonces, el primer paso para poder hacer una buena evaluación es poder cambiar esta perspectiva desde la cual solamente nos vamos a fijar en los indicadores, ¿verdad? Eso es fundamental. Sí, eso. Entonces, tenemos que, acá hay algunas herramientas que nosotros utilizamos y algunos de sus alcances, ¿cierto? Entonces, vamos a ver qué dice la evidencia de cada una de ellas. En la columna de la izquierda son las herramientas más frecuentes en contextos clínicos y educativos latinoamericanos, ¿cierto? Y la columna de la derecha son limitaciones que están documentadas de estas herramientas. Partamos por las herramientas, entonces, ¿cierto? El TEPSI, que es probablemente el instrumento más usado en Chile para niños de 2 a 5 años. Evalúa coordinación, lenguaje y motricidad. Después está el Denver 2, que muchos conocen, ¿cierto? Es una prueba de tamizaje de los 0 a los 6. El ASC3, ¿cierto? Que es un cuestionario respondido por los padres, también muy práctico y con buena evidencia. El MChat RF, ¿cierto? Que es específico para tamizaje de TEA entre los 16 y los 30 meses. Ahora, dentro de las limitaciones, la más importante y la menos discutida está en la confusión entre tamizaje y diagnóstico, ¿cierto? Un instrumento de tamizaje identifica riesgo, no diagnostica, ¿ya? Cuando usamos un MChat-R, por ejemplo, como si fuera un diagnóstico de TEA o el TEPSI como si fuera una sentencia categórica, ¿cierto?, sobre el desarrollo de un niño, estamos cometiendo un error metodológico, ya que es grave y que puede tener consecuencias clínicas serias, porque en el fondo yo voy a estar basando mi intervención en un diagnóstico categórico que no está hecho con un instrumento adecuado, ¿ya? La segunda limitación son las normas. Por ejemplo, el TEPSI tiene normas de 1985, 40 años atrás, ¿cierto? Y obviamente el mundo cambió, la estimulación de los niños cambió, el acceso a la tecnología cambió. Usar esas normas, lógicamente hoy puede generar falsos positivos en niños con una alta estimulación o falsos negativos en niños con déficits reales que superan el umbral antiguo, ¿cierto? Entonces, es sumamente importante poder observar cómo estos elementos em, son relevantes, ¿sí? Para poder, o sea, no es simplemente usar el instrumento, ¿verdad? Perdón. Además hay una cobertura parcial en las áreas del desarrollo, están los sesgos culturales, sobre todo en nuestro país, que cada vez tiene más personas inmigrantes, donde el idioma, y no solamente el idioma propiamente tal, sino que las palabras, la cultura, el lenguaje, no necesariamente es el mismo, ¿sí? No se utiliza de la misma manera y tampoco se interpreta de la misma manera, ¿sí? También es una barrera importante. Por supuesto, el nivel socioeconómico, ¿cierto? Y la variabilidad alta en la administración según la formación del profesional. Y aquí es donde nosotros nos tenemos que hacer responsables, ¿verdad? De lo que significa estar capacitados, ser competentes para poder desarrollar una intervención o una evaluación que tenga como un objetivo claro con las competencias correspondientes, ¿cierto? Y lo mismo que les decía antes, el uso de un diagnóstico cuando solamente se aplicó un tamizaje. Ya eso también es algo que no puede ocurrir. Em, bueno. Tenemos entonces luego las brechas
en la detección temprana del desarrollo, ¿sí? Em, yo diría que este es el bloque más denso y en parte el más importante, dado que les quiero hablar de cuatro brechas específicas que la investigación ha documentado y que aparecen repetidamente en la práctica clínica. ¿Sí? La primera es la subdetección en niñas, especialmente de TEA y TDAH. ¿Por qué se detecta más tarde en niñas? Bueno, porque el fenotipo femenino es diferente, ¿sí? Las niñas con TEA tienden a imitar mejor las conductas sociales, a actuar normal, ¿sí? En situaciones estructurales como una evaluación clínica, por ejemplo, ¿sí? Y a tener intereses restringidos, además, que son culturalmente más aceptados. Un estudio de Looms, Hull y Mandy el 2017, publicado en el Journal of American Academy, analizó 54 estudios, ¿sí? Con casi 14.000 participantes y encontró que la razón real de la prevalencia de TEA entre hombres y mujeres es de 3:1. ¿Sí? Pero el diagnóstico en niñas se produce con casi 2 años de retraso adicional respecto de los niños, ¿ya? Porque tenemos una brecha cultural que no ha sido realmente detectada, ¿sí? En el fondo, la evaluación tiene que ser diferenciada. No podemos hacer la misma evaluación para niños y niñas. Eso es lo importante, ¿cierto? La segunda brecha que me parece súper relevante es el sesgo sociocultural, ¿cierto? La mayoría de los instrumentos de evaluación del desarrollo fueron construidos con muestras de niños de clase media, ¿sí? Angloparlantes, de países de ingresos altos. Y cuando aplicamos esos instrumentos en niños de contextos diferentes, sin ajustes, estamos midiendo también las diferencias de contexto, no solamente el desarrollo. En este caso, García y Cole, Magnusson, en el año 2000 documentaron esto de manera muy exhaustiva, ¿cierto? Entendiendo que estas aplicaciones o la validación de los instrumentos no responde realmente a la real aplicación de los instrumentos en los contextos en los que se aplican en Latinoamérica e inclusive en algunos países angloparlantes. La tercera brecha son las normas obsoletas, ¿sí? Bueno, ya lo mencioné con el TEPSI. El efecto Flynn, ¿cierto? Está documentado por el investigador James Flynn en 1984. Y este demuestra que el coeficiente intelectual promedio aumenta aproximadamente 3 puntos por década en países desarrollados. Ya esto significa que las normas de hace 20 o 35 años atrás hacen que los niños de hoy parezcan comparativamente más capaces, lo que puede ocultar dificultades serias, ¿cierto? Porque debemos obviamente tratar de contextualizar al momento actual en el cual están los niños, niñas y adolescentes. Y la cuarta brecha es quizás la más frecuente en la práctica, que es evaluar en un solo momento y luego tomar decisiones definitivas, ¿sí? Cosa que no puede ocurrir tampoco. El desarrollo no es una fotografía, ¿cierto? Eso yo creo que es una cosa que se nos olvida constantemente. La trayectoria vital no es estática, ¿sí? Es una película finalmente. Un niño con fiebre el día de la evaluación, por ejemplo, o que nunca ha visto los materiales del test, o que nunca ha visto a la persona que lo va a estar evaluando, o que está pasando por un periodo de estrés familiar, lógicamente va a rendir diferente al niño. Al mismo niño 3 meses después, cuando a lo mejor ya conoce al evaluador, cuando está su contexto social más tranquilo, etcétera, ¿cierto? Entonces, tomar decisiones irreversibles basadas en un único punto de evaluación es nuevamente metodológicamente incorrecto, ¿ya? Y eso es sumamente importante tenerlo siempre en consideración.
Y pasa mucho. A este último punto yo diría que es uno de los puntos que más ocurre. Bueno, les traje un caso clínico. La idea es que lo pensemos y cada uno que quiera responder pueda expresarse. Bueno, caso clínico. Sofía, bueno, obviamente la información está modificada por temas de confidencialidad, ¿cierto? Sofía, de 3 años, 8 meses, los padres consultan porque la educadora refiere que Sofía no sigue instrucciones en grupo y prefiere jugar sola. ¿Sí? En la entrevista clínica muestra buena comprensión, pero un lenguaje expresivo escaso y evita el contacto visual. El pediatra administró el MCHART-R, resultado negativo. En casa es muy hábil con rompecabezas y memoriza canciones completas. La madre refiere que fue una niña muy tranquila desde bebé y que nunca dio problemas. Veamos, ¿qué áreas del desarrollo evaluarían ustedes prioritariamente y con qué instrumento específico? ¿Por qué? Primera pregunta. Ahí le voy a pedir a Emily que me ayude a, a dar la palabra en caso de que alguien se motive. Ahí levanten la manito nuevamente. Quien quiera participar. Bueno, les recuerdo que el MChat negativo descarta TEA. Ya, eso es algo importante para poder como contextualizarlo un poquito. Vamos, vamos, yo sé que ustedes pueden. Josefa Trujillo. Listo, está llorando. Hola, no sé si se me escucha. Sí, Josefa, te escucho Eh, perfecto. ya, bueno, yo la verdad es que desconozco qué instrumento utilizaría en concreto porque soy estudiante recién, entonces no me lo sé a profundidad, pero yo creo que lo primero que evaluaría sería el área de socioemocional, porque tal vez pueda haber otra cosa implicada y no necesariamente un trastorno en el neurodesarrollo. Por ejemplo, no sé, alguna experiencia adversa que la niña, en este caso Sofía, se comporte de esa forma, o alguna otra cosa, tal vez incluso el contexto en donde ella se inmerse, tal vez no pasa algo con sus pares, entonces eso es lo primero que haría yo. Ahora, de instrumento como tal, no sabría cuál decirle. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Josefa. ¿Alguien más? Hola, buenas tardes. Buenas noches. Hola, Paz. Buenas Julia. noches. En complemento a lo que mencionaba recién la compañera de esta experiencia, me sumo también al comentario de la compañera. Está súper bueno tener en consideración las capacidades en los distintos contextos de desarrollo del infante. Y en general yo sí evalúo siempre el área socioemocional, pero primero en este caso evaluaría también el área como de habilidades sensoriales, o sea, cómo está la capacidad, ¿cierto?, auditiva, cómo está la capacidad visual, cómo están todas sus vías perceptivas, ¿cierto?, de la información, para descartar alguna anormalidad anatómica, ¿cierto? Para luego también, y eso se puede hacer con distintas baterías o simplemente con ejercicios, a una experiencia, yo tener una rúbrica o una lista de cotejo simple que me permita ver la reacción ante los sonidos, por ejemplo. Eso también me lo podría dar la prueba, se llama prueba PFA. Sí, que tiene un ítem en niños y evalúa, por ejemplo, la capacidad de percibir un sonido de algo al dejar caer un objeto y ver si el niño Ujú. es capaz de, ¿cierto?,
percibir y poder identificar cuál es el objeto, como de asociar también y de decodificar sonido. Y por otro lado, también evaluaría sus capacidades, obviamente, cognitivas básicas, en este caso atención, ¿cierto? Percepción, memoria. Entendiendo que son conceptos difíciles porque hay distintos tipos de atención, distintos tipos de memoria que obviamente se pueden ver, pueden estar dificultando los procesos de atención a la comprensión de instrucción, Súper. que no refiere necesariamente a un problema de comprensión, sino como de atención podría ser. Exacto, ¿cierto? Súper. Eso como a la base, a mí me gusta tener primero siempre esas consideraciones y de manera que voy eliminando, haciendo como ese tamizaje, le voy dando sino más foco al área socioemocional. Eso. Muchas gracias, Paz. Muchas gracias. Muy completa la apreciación que nos entrega Paz. Eh, una más. Emily, ahí si me puedes entregar una. Ahí en la fila estaba Rosa. Rosa Ferrer. Hola, Hola, ¿se Rosa, ¿cómo escucha? estás? Sí, 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 se escucha súper bien. Muy bien, gracias. Bueno, a mí yo había pensado en un test que es bastante conocido, que es el TADI, Ya. que ahora tiene una nueva actualización, que es el TADI 2, y se podría usar como instrumento de evaluación porque evalúa las cuatro dimensiones del desarrollo. Y Ujú. según el caso clínico estaría dentro de la edad de aplicación, porque se aplica a partir de los 3 años. Y claro, y en este caso el TADI nos entrega una evaluación integral porque evalúa cognición, los procesos de atención y memoria, motricidad, que evalúa la motricidad gruesa, motricidad fina, lenguaje, que evalúa la comprensión verbal, la expresión, y el ítem socioemocional, que también nos entrega este test sobre el reconocimiento de las emociones, la autorregulación, formación de vínculos. Entonces sería un test que es acorde al desarrollo del estudiante o del estudiante y nos da una visión más clara sobre el rendimiento que pueden tener en cada área. Súper, muchas gracias, Rosa. Bueno, sin duda que no hay respuestas correctas, ¿cierto? Como completamente. Cada terapeuta trabaja con sus propias baterías de instrumentos, lo que obviamente la idea es que se vaya ajustando a cada uno de los casos y los pacientes, así que en el fondo todas las respuestas están súper buenas, ¿sí? Pero desde lo práctico lo que deberíamos evaluar, que es lo que ustedes señalaban ahí en sus respuestas, es áreas prioritarias. Para Sofía, en este caso, el lenguaje expresivo y receptivo, ¿cierto? Que haya una diferencia marcada entre ambos. eh, Eso sería como una señal de alerta, ¿cierto? Cuando hay una diferencia muy marcada entre el lenguaje expresivo y receptivo. También deberíamos mirar, evaluar cognición, resolución de problemas, los rompecabezas, por ejemplo, indican una buena cognición no verbal, el área socioemocional, ¿cierto? El contacto visual, la reciprocidad, el juego compartido y la conducta adaptativa, ¿cierto? Desde cómo funcionan las rutinas en el hogar, de qué manera se adecúa y se flexibiliza frente a los cambios, etcétera. Instrumentos recomendados, como les digo, ahí cada uno se arma de su batería de instrumentos. Yo siempre creo que es bueno utilizar, por ejemplo, el Bailey 3, que evalúa estas 5 áreas de manera bastante integral y estandarizada. Y es como ideal en este caso, por eso lo puse ahí para el perfil de Sofía, ¿cierto? Por edad, características, etcétera. También puede ser el A22, ¿cierto? El Gold Standard para TEA, que el módulo 1 o 2 según el nivel de lenguaje. La entrevista ADR, ¿cierto? Que es con los padres, que también recoge historia del desarrollo desde el nacimiento. Y el ABAS 3, que va a evaluar conducta adaptativa, que es un cuestionario para padres y educadores.
Después, ¿qué variables de contexto y factores de riesgo protección consideraría antes de concluir? Dos personas nomás, Emily, por favor, que nos quieran. María José está por ahí. ¿Qué variables de contexto creen ustedes que em, como factor de riesgo y protección deberíamos considerar? Hola, buenas tardes, Evelyn. Hola María José. ¿Me escucha? Sí, claro, sí, se escucha súper bien. Sí, yo creo que las variables de contexto en este caso serían como las señales de alerta que uno tendría que evitar. En el caso de la Sofía, sería evitar el contacto visual, el poco lenguaje para su edad, falta de integración, en este caso en grupos y aparente tranquilidad excesiva que tiene desde bebé esta pequeñita, ¿ya? Que esa puede ser la principal, en este caso, iniciativa social. ¿Ya? Eso es lo que yo evitaría en este caso con Sofía. Ya, perfecto. Muchas No gracias, sé María si está José. bien la respuesta que te di. Lo podemos ir conversando, Ya, pero yo gracias a creo que ti. nunca hay respuestas malas. La vamos a conversar para poder ir como concluyendo, ¿cierto? Y esta Paz, creo, también con la manito levantada, o no sé si se le habrá quedado levantada de antes. No se hayan quedado, eran Hola, de ahora. ¿sí? Desde ahora, ya, ¿Se me escucha? perfecto. Fantástico. Con respecto a qué variable de contexto y factores de riesgo del ambiente, primero evaluaría algún cambio de conducta que haya presentado recientemente la niña, ¿cierto? Y esto a través del report de personas significativas, o sea, de la familia o que convivan a diario con ella, y algún profesor, profesor jefe, por ejemplo, director o algún otro profesional de la institución educativa. Eso, y también obviamente ver la rutina de la niña y ver si es que ha presentado algún cambio en su rutina, ya sea porque haya pasado algo en la familia, porque ella ha presentado algún cambio, por ejemplo, en el hábito del sueño, en la calidad del sueño, ¿cierto? O que haya presentado alguna situación media traumática o potencialmente traumática, porque entendamos de que eso tampoco se puede, hay que subjetivizarlo, ¿cierto? No para alguien puede ser algo no traumático, pero en vista y en vivencia del niño sí puede ser suficientemente traumático. Y Ujú. eso también se debe abordar. Súper. Muchas gracias, Paz. Yo creo que sí, pues es fundamental, ¿cierto? Poder mirar los hechos que han ido ocurriendo antes o después de una evaluación, también en retrospectiva evaluar y mirar si es que estos antecedentes que entrega la familia o por los cuales quieren ser evaluados son antecedentes que se repiten en el tiempo, desde cuándo, ¿cierto? Etcétera. Muchas gracias, chicas. Bueno, variables de contexto a considerar, ¿cierto? Muchas de las que ustedes señalaron. Pero, por ejemplo, cosas que a veces se invisibilizan un poco, tiene que ver con que Sofía es bilingüe o es de una familia migrante, por ejemplo. Un segundo idioma en el hogar puede afectar sin duda, ¿cierto? El lenguaje expresivo sin indicar patología, simplemente porque obviamente hay ahí una diferencia, una brecha que no estamos mirando. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo lleva en el jardín infantil, en este caso Sofía? La socialización con pares no es una ¡Qué habilidad. hermoso! Qué hermoso lo que ve Paz. No sabemos lo que es. Que lo comparta. Em, Bueno, ¿cuánto tiempo lleva en el jardín? La socialización con pares es una habilidad que se aprende, ¿verdad? Puede ser falta de experiencia, puede ser algún tipo de inhabilidad que todavía no logra desarrollar, ¿cierto? Y no necesariamente TEA. Eh, Preguntarse, ¿nunca dio problemas de bebé Sofía? Por ejemplo, puede ser señal de un perfil pasivo asociado al TEA femenino que está asociado a esta hiporreactividad o por el contrario, dio muchos problemas, entonces hiperreactividad.
¿Hay antecedentes familiares de TEA? Sí, siempre preguntar los antecedentes familiares, ¿cierto? O de repente no va a haber un diagnóstico, ¿cierto? En mi caso, muchas veces cuando yo consulto a la familia, ellos dicen, no, no, no pasa nada, no hay nadie con ningún problema, pero yo les empiezo a hablar acerca de los síntomas o de las características de los signos. Y ellos dicen, ah, sí, mi tía Pepita o mi papá o mi prima, ¿cierto? Porque en el fondo, si hablamos de introversión extrema o dificultades de aprendizaje, ahí también nos vamos a, si es significativo, la familia lo va a identificar, lo va a poder mencionar. ¿Cuál es el estilo, además, de interacción de esta familia? ¿Hablan mucho? ¿Hablan poco? ¿Hay sobreprotección? ¿Cierto? Porque en familias donde se habla poco, que un niño hable poco no es extraño, ¿verdad? Tiene que haber un contexto asociado. Entonces, todas estas variables de contexto se deben considerar y a veces las invisibilizamos, ¿verdad? Y finalmente, el resultado negativo de MCHART-R. Descártate. Bueno, les voy a contar directamente, ¿cierto? No, no descarta TEA. Y aquí está la evidencia. El MCHART-R, ¿cierto? Fue validado principalmente en niños de 16 a 30 meses, ¿sí? Aproximadamente. Sofía tiene 3 años, ¿cierto? Este pediatra, un médico le aplica el MCHART y está fuera del rango, ¿sí? De validación principal. El MCHAT tiene tasas de falsos negativos más altos en niñas con buen lenguaje receptivo y capacidad de imitar conductas sociales. La propia guía del MCHAT-R, ¿cierto? Indica que un resultado negativo no elimina la posibilidad de TEA. Ya el propio manual lo señala. Y si hay preocupaciones clínicas persistentes, entonces tenemos que triangular la información. El cuadro de Sofía, entonces, estas habilidades excepcionalmente no verbales, las dificultades en el lenguaje expresivo, el juego solitario que ella utiliza preferentemente, la evitación del contacto visual, ¿cierto? Es altamente consistente con TEA de perfil femenino, ¿sí? Entonces, em, este MCHAT-R, ¿cierto? Que descarta, comillas, porque salió negativo, no debería de tener una evaluación posterior, ¿cierto? La indicación ideal es que si te sale negativo, pero siguen presentándose los síntomas o los signos, la indicación es derivar a una evaluación diagnóstica completa con algún otro instrumento que pueda efectivamente descartar o afirmar un diagnóstico como ese, ¿sí? Em, Uy, me devolví, creo. Ahí sí. Entonces, bueno, ahí la idea es que después podamos ir comentando preguntitas si les surgen de todo esto. Entonces, ¿por qué importa detectar antes? ¿Cierto? ¿Por qué es importante? Em, la respuesta viene de la neurociencia directamente, ¿cierto? El cerebro humano no es igual a los 18 meses que a los 6 años. Hay periodos en que hay sistemas cerebrales que son especialmente moldeables y en este periodo, ¿cierto? Los neurocientíficos hablan de periodos críticos o periodos sensibles del desarrollo, que es lo que yo les señalaba anteriormente. En el lenguaje, el periodo crítico principal es entre los 0 y los 5 años, ¿sí? En la visión, entre los 0 y los 2, en la regulación emocional, los primeros 3 años son fundamentales. Kolb y Gibb, ¿cierto? En el Annual Review of Psychology del año 2011 demostraron que la intervención temprana produce cambios estructurales en el córtex prefrontal. ¿Ya? Entonces, el hipocampo y el cerebelo y en estos periodos no ocurre de la misma manera, ¿cierto? Que con la misma. En estos periodos ocurre de manera más intensa que en periodos posteriores. Sí, eso es lo relevante. Ahora ustedes dirán, ¿qué significa esto en la práctica? ¿Cierto? Em, que cuando detectamos a los 5 años algo que podríamos haber detectado a los
2, por ejemplo, el mismo niño ya perdió 3 años de intervención en la ventana de mayor plasticidad cerebral. Y no es solo una cuestión de tiempo, es una cuestión biológica, ¿sí? La columna de la izquierda muestra lo que ocurre cuando detectamos a tiempo, ¿cierto? Y la de la derecha, lo que ocurre cuando no. Entonces, quiero enfatizar el último punto del lado derecho, el estrés familiar, ¿cierto? Aquí está como corrido. Bueno, después yo les voy a mandar las diapositivas porque se movió esto acá. Prolongado, el estrés familiar prolongado y sin orientación, ¿cierto? Los padres de niños con condiciones no diagnosticadas tienen tasas significativamente mayores de depresión, ansiedad y dificultades laborales. Ya según Kogan y colaboradores en el año 2008, em, eso se descubrió, ¿cierto? O sea, ellos lo pudieron evaluar con bastante precisión. Y el diagnóstico entonces no va a ayudar solamente al niño, sino que también va a ayudar a su familia, ¿ya? Entonces ahí tenemos que la detección temprana ayuda porque hay una alta plasticidad cerebral y por tanto una mayor respuesta a la intervención, un mejor pronóstico en lenguaje, cognición y socialización, menores costos terapéuticos a largo plazo porque en el fondo la intervención es mucho más eficaz y en términos de detección tardía, se comprometen estos periodos críticos, hay un mayor impacto acumulativo en el aprendizaje y la escolaridad y las conductas secundarias maladaptativas consolidadas. ¿Ya? Entonces se empiezan a concretar las conductas de los niños cuando no han sido intervenidos. Em, bueno, aquí entramos al bloque 3. Y hasta aquí hemos hablado de los problemas, ¿cierto? Ahora vamos a hablar de la dirección en que debería moverse nuestra práctica, ¿ya? Entonces, propongo 4 principios que juntos definen una evaluación del desarrollo rigurosa y éticamente responsable, ¿sí? Primero, la estandarización. Esto no significa rigidez, sino significa usar instrumentos cuyas propiedades psicométricas estén documentadas, ¿sí? Anastasia y Urbina, en un libro que ellos escribieron, ¿cierto? Psicología del testing en el año 1998, establecieron que sin validez, ¿sí? Y confiabilidad comprobadas, no podemos saber qué cosa estamos midiendo. Sí, es muy difícil poder observar eso con claridad. Entonces no se trata de elegir entre un instrumento u otro por preferencia, ¿cierto? O porque me capacité más en uno que en otro, o porque no conozco otro, o porque me compré este y no el otro, ¿sí? Se trata de elegir el que tiene evidencia y el que funciona según el caso que yo quiero evaluar. Segundo, comprensividad, ¿cierto? El desarrollo infantil es multidimensional. Un niño que tiene un buen lenguaje puede tener dificultades motoras. Una niña que resuelve problemas cognitivos de manera brillante puede tener déficit de regulación emocional muy importantes. Entonces, si solo evaluamos lo que nos preocupa en la consulta, el motivo de consulta que trae el papá o la mamá del niño o del cuidador, nos perdemos del cuadro completo, ¿cierto? El motivo de consulta es una orientación. El motivo por el cual traen al niño o niña para ser evaluado o evaluada es solamente una orientación, ¿ya? Tercero, contextualización. Bueno, aquí Bronfenbrenner en 1979 propuso que el desarrollo humano no puede entenderse fuera del contexto ecológico, ¿verdad? Y entonces el resultado de un test no es independiente de quién es el niño, dónde vive, qué idioma habla en su casa. O fuera de ella, ¿cierto? ¿Qué oportunidades ha tenido? El lugar en el cual estudia, qué ve cuando sale a la calle o sale de su casa, ¿cierto? O qué cosas ve llegando a ella. Entonces se vuelve absolutamente relevante, ¿ya? Y cuarto, la longitudinalidad,
que, bueno, ya lo discutimos, ¿verdad? El desarrollo no es una foto, es absolutamente dinámico. Entonces es muy importante que planifiquemos reevaluaciones, que documentemos el progreso. Así podemos distinguir un retraso transitorio de un retraso o un trastorno, ¿cierto?, que requiere una intervención permanente. No es raro que, por ejemplo, a mí personalmente me llegan casos que vienen de otros terapeutas o que los papás me dicen, no, me dijeron que tiene esto o lo otro, un diagnóstico X, y yo les digo, ah, perfecto, me pueden entregar el informe para poder mirarlo y obviamente la idea es poder comunicarnos y poder replicar eventualmente, ¿cierto?, la información o reevaluar em, y no los tienen, ¿cierto? No tienen los informes, no hay reportes, solamente se los señalan de manera oral. Y muchas veces esto ni siquiera está, ni siquiera ellos saben qué fue lo que se les aplicó para evaluar, ¿ya? Entonces, es sumamente importante que podamos hacer ese ejercicio de documentar tanto para las personas como para nosotros como profesionales que nos quedamos con el registro de nuestros pacientes y que eventualmente si vuelven en 6 meses, 2 años, 7 años, me pasó a mí una vez, 7 años después, yo tengo el registro. Sí, sé lo que trabajé con este niño y solamente me falta saber qué pasó entre la última sesión que tuve con él y la que viene y la razón por la cual viene ahora. Sí que es muy diferente a llegar en nada, ¿sí? Y también nos permite hacernos cargo en parte de lo que implica la evaluación. Bueno, les presento las escalas entonces. Bailey de desarrollo infantil en su tercera edición y Bailey 3. O Bailey 3, ¿ah? Es uno de los instrumentos más completos y psicométricamente robustos disponibles para la evaluación del desarrollo en niños, niñas de 1 a 42 meses. Fue desarrollado originalmente por Nancy Bailey, una psicóloga que fue pionera, ¿sí? Que publicó la primera versión en 1969 después de más de 40 años de investigación longitudinal, una de las investigaciones más contundentes en la ciencia. La tercera edición fue publicada por Pearson en el 2006 y fue estandarizada con una muestra de 1.700 niños, estratificada por edad, sexo, raza, ¿cierto? Y nivel educativo parental, representativa de un censo de Estados Unidos, ¿cierto? El Bailey 3 evalúa 5 áreas del desarrollo. Voy a explicar cada una brevemente. La escala cognitiva evalúa cómo el niño o niña explora el entorno, resuelve problemas, maneja conceptos y usa la memoria. Ya es una medida de inteligencia no verbal en los primeros años. La escala de lenguaje tiene dos subescalas. La comunicación receptiva, lo que el niño entiende y la expresiva, ¿cierto? Lo que produce, ¿sí? La disociación entre estas dos puede ser una señal clínica muy importante, como les señalé anteriormente, como en el caso de Sofía, ¿cierto? Que era lo que yo les estaba comentando. La escala motora también se divide en motricidad fina, manipulación de objetos, grafomotricidad em, y gruesa también, ¿cierto? Motricidad gruesa y grafomotricidad. También la postura, el desplazamiento, el equilibrio, ¿sí? La escala socioemocional que evalúa la regulación emocional, el apego, la reciprocidad y las habilidades interpersonales, y a diferencia de las anteriores, se administra como un cuestionario para padres o educadores. Entonces, la escala de conducta adaptativa mide la independencia funcional que pueda tener el niño o la niña. Por ejemplo, si puede vestirse, comer solo, sola, comunicarse en el hogar. Y también se administra a través del cuestionario ABAS 3.
Entonces, bueno, juntas estas tres escalas nos dan un perfil completo del desarrollo, con puntuaciones que nos van a permitir comparar al niño con su grupo de referencia y detectar fortalezas y debilidades que son bastante específicas, ¿ya? Entonces eso es bastante nutritivo para una evaluación y posterior intervención, ¿cierto? Em, bueno, ¿cómo se administra e interpreta? Yo diría que esta diapositiva resume como los tres pasos del proceso: administración, puntuación e interpretación. Entonces les voy a dar una visión general para que entiendan cómo funciona sin pretender, por supuesto, que esto reemplace la formación práctica. En cuanto a la administración, dura entre 50 y 90 minutos, ¿cierto? Dependiendo de la edad del niño, se realiza de manera individual con el cuidador presente en un ambiente tranquilo, con los materiales estandarizados del kit, ¿ya? No se puede improvisar con materiales alternativos. No se puede hacer eso porque evidentemente altera e interfiere en la respuesta del niño. Un concepto importante para entender la administración son las reglas de inicio y de techo, ¿cierto? La regla de inicio, eh, el examinador no parte desde el ítem 1, ¿sí? Parte desde un punto de entrada correspondiente a la edad del niño, ¿ya? Si el niño pasa los primeros 5 ítems consecutivos, se asignan como aprobados todos los ítems anteriores. Ya, esto lógicamente ahorra tiempo y también no satura al niño para no sobreevaluar, ¿cierto? La regla de techo, cuando el niño falla 5 ítems, ¿cierto? Consecutivos, esa subescala se termina. No seguimos administrando ítems porque el niño no va a poder responder y la frustración puede interferir en términos emocionales con la prueba, ¿ya? Em, para la puntuación, bueno, primero se obtiene una puntuación bruta, que es simplemente la suma de los ítems que el niño o la niña aprobó, y esa puntuación bruta se convierte usando las tablas del manual, ¿cierto? Que son, esas son las tablas de conversión, en una puntuación escalada para cada subescala, ¿ya? Y en una puntuación compuesta para cada área del desarrollo. Em, y entonces esa puntuación es la que nos va a permitir comparar al niño con su grupo normativo. Y en la interpretación, lo más importante no es quedarse solo con estos números, dado que un perfil de desarrollo tiene que leerse en conjunto, ¿sí? Hay discrepancias significativas entre las escalas, por ejemplo, hay que observar, los resultados son coherentes con lo que yo observé en la sesión y también lo que la familia reporta. ¿Cómo influye este contexto cultural y socioeconómico en los resultados del niño? Ya todas esas preguntas, todos esos cuestionamientos son muy importantes para poder efectivamente entregar un reporte que sea contundente en relación a lo que yo necesito evaluar y las respuestas que quiero darle a, a este, a esta evaluación. ¿Ya? Bueno. Todo lo que hemos discutido hoy nos lleva naturalmente a la siguiente pregunta. ¿Cómo me formo para poder evaluar de manera más rigurosa? Bueno, aquí está el curso, ¿cierto?, de evaluación del desarrollo infantil del Bailey 3. Están los fundamentos teóricos y va a estar dirigido principalmente al público que está acá, ¿cierto? Todas las personas que requieran esta evaluación. Este curso tiene 2 sesiones de 4 horas cada uno en horario vespertino para que sea lógicamente compatible con el trabajo. Y aquí están algunos de los temas que vamos a trabajar en las sesiones. ¿Ya? Bueno, los objetivos del curso, ¿cierto? Que para que ustedes más o menos entiendan de qué vamos a estar trabajando. La estructura, los fundamentos teóricos, identificar procedimientos, desarrollar habilidades, elaborar informes, aplicar instrumentos en situaciones prácticas. ¿Ya? Y bueno, finalmente, ¿qué nos llevamos de este seminario? Bueno,
la idea y la perspectiva, ¿cierto?, de que evaluar el desarrollo no es solo aplicar una prueba, es un proceso clínico riguroso, contextualizado y éticamente responsable. Que también las brechas de detección temprana tienen consecuencias neurobiológicas, psicosociales y económicas documentadas. Hay herramientas estandarizadas como el Bailey 3 que permiten tomar decisiones más fundamentadas, defendibles y orientadas al bienestar del niño. Y bueno, lógicamente la formación continua en evaluación es una responsabilidad ética y deontológica para todos quienes atendemos, o al menos tener siempre en consideración a algún colega que, o alguna colega, ¿cierto?, que efectivamente esté capacitada, así como yo suelo tener como cuando yo no estoy formada en un instrumento, tener a la vista y a mano como los contactos de colegas que sí lo están en algunos instrumentos que yo no manejo para poder hacer las derivaciones correspondientes y salir de dudas, pero con fundamento, con argumentos y con buenas evaluaciones. Así que eso. Muchas gracias. ¿Alcanzamos o no? Sí, muchas gracias, Evelyn. Para continuar, quien tenga preguntitas, yo creo que alcanzamos a hacer dos preguntitas. Perfecto. Quien quiera eso, y que sean preguntas, idealmente muy conectadas con la temática, levanten la manito y podamos contestarlas. Ahí tenemos la primera, a Grace. Hola, Grace. Hola, buenas noches, profe. Hola, Em, hola, ¿cómo estás, Grace? ¿Se me escucha, cierto? Sí, claro, se escucha totalmente. Bueno, mi pregunta es súper breve. Básicamente es una consulta más ética. Lo que pasa es que se me está presentando una situación de una familia a la que conozco, pero no en su totalidad, la posibilidad de que yo pueda atender a sus hijos, que son, bueno, son niños. ¿Y por qué mi pregunta es algo más ético? Porque yo conozco a la familia en el aspecto de que son cercanos de mi pololo, de mi pareja. Su mejor amigo de él es su familia de él, del mejor amigo de mi pololo. Entonces mi consulta es más que todo saber qué piensa usted, si es que usted cree que yo debería acceder a poder atender a este niño o igual por un tema de ética no sería lo correcto. Bueno, yo no comparto con ellos en su totalidad, pero sí los he visto, en, por ejemplo, en actividades que sería como el fútbol, que de repente ellos participan y van, y yo los saludo y tal. Ellos también me conocen y todo, y saben cuál es mi profesión. Entonces se presentó una situación del niño que tiene un problema de autoestima, entonces quieren que yo lo atienda. Pero yo la verdad no quise responder por ese tema de la ética, de que la verdad yo no sé si debería hacerlo por un tema de que los conozco. Ujú. Em, Grace, pregunta polémica, porque hay colegas que es un tema de discusión muchas veces. Mira, yo particularmente no lo hago, ya, yo no lo hago. No por una cosa como muy moralista ni nada de eso, sino que por razones más bien técnicas, ¿ya? Bueno, desde una perspectiva ética, efectivamente no es recomendable. Ya evaluar a los hijos de amigos o personas cercanas que conozcamos, debido a que se genera una relación dual, ¿cierto? Y esto puede comprometer la objetividad. Yo diría que eso es como algo de lo que más se puede como interferir, ¿sí? Y generar además conflictos de interés, ¿cierto? Se pueden generar dificultades después en la relación con los amigos o problemas de límites, ¿sí? Que yo creo que son importantes, que hay que resguardar. Yo diría, o sea, yo al menos siempre hago derivación a otros profesionales, me aseguro de que queden en buenas manos, eh, que, que sean colegas que yo sé que van a hacerlo muy bien, ¿cierto? Porque entiendo que cuando me lo solicitan desde la confianza. Sin embargo,
Si no hay más opciones, por ejemplo, yo diría que hay que analizar muy bien los riesgos, establecer límites claros y actuar siempre en beneficio del niño y su familia, ¿ya? Pero en principio, yo diría que es una decisión bien riesgosa. Como te digo, yo no lo hago, no lo hago, no lo hago, nunca lo he hecho, porque me parece que se genera un sesgo y hay cosas que uno cuando se relaciona con personas que conoce, hay cosas que no ve, porque aunque sea mínimo, hay afectos. Hay afectos, hay em, otro tipo de relaciones que no van a permitir que tú tengas la conciencia absoluta y la mirada técnica completa para poder abordarlo. Así que esa es mi respuesta. No sé si te queda claro, Grace, y obviamente es algo muy, como te digo al principio, muy polémico porque hay gente que lo hace, ¿sí? Pero si me preguntas a mí, esa es la respuesta. Perfecto. No sé si alguien más tendrá otra. Eso. Muchas gracias, Sergio. Hola, buenas tardes. Muy breve, gracias por la exposición. Más que nada la diferencia entre el Bailey 3 y el Bailey 4, que creo que salió hace un tiempecito. Entiendo que hay un tema de digitalización y que también es como más, se aplica más rápido, como por ese lado, gracias. Ya, muchas gracias, Sergio. Em, bueno, te la voy a responder desde una perspectiva clínica y también psicométrica, ya como para poder darle ahí la vuelta, porque muchas veces tiene que ver también con cosas de gustos, por decirlo así. Em, bueno, el Bailey 4 no reemplaza al Bailey 3, ¿ya? Pero incorpora algunas actualizaciones importantes en la muestra normativa, ya estructura, procedimientos, ¿sí? Entonces, las diferencias principales entre el Bailey 3 y el Bailey 4, voy a tratar de hacer un paralelo para que puedas, a ver si te queda un poquito más claro y te puedo responder la pregunta. Em, bueno, en cuanto a la edad de aplicación, ¿cierto? El Bailey 3 se aplica entre el 1 y 42 meses. En el caso del Bailey 4 también, ¿sí? La muestra normativa en el caso del Bailey 3 es de 1.700 niños la actualizada también se hizo en 1.700 niños. Escalas principales son las mismas, ¿cierto? Cognitiva, lenguaje y motora. Escalas por cuestionario tenemos también las mismas, socioemocional y la conducta adaptativa. La sensibilidad clínica del Bailey 3 es bastante buena. eh, y en cuanto al Bailey 4, yo diría que hay una mayor precisión en extremos del desarrollo, ya como que tiene que ver con situaciones como muy particulares y muy precisas, muy específicas. El Bailey 3 no tiene una administración digital, el Bailey 4 sí, ¿cierto? Tiene un Q global. En la interpretación, en el Bailey 3 tenemos una interpretación que está más centrada en puntuaciones compuestas y en el Bailey 4 tenemos un análisis mayor en cuanto a fortalezas y debilidades, ¿cierto? Y por eso ahí como que depende mucho de lo que uno ande buscando también para poder como elegir. En el Bailey 3 tenemos materiales que son más tradicionales y en el Bailey 4 tenemos materiales que están actualizados y revisados, ¿cierto? Entonces, lo que hablábamos en algún momento de lo importante que es esta actualización. Dado que obviamente los niños y las personas van evolucionando en el tiempo. Em, las propiedades psicométricas del Bailey 3 son súper buenas, ¿cierto? Están documentadas. Y yo siento que en el Bailey 4 se ha mejorado la validez y también la representatividad. ¿Ya? Entonces, como en cierto grado tenemos algunos elementos importantes ahí que han mejorado, ¿ya? Entonces,
En el fondo, el Bailey 4 mantiene la estructura del Bailey 3, pero va a actualizar la muestra normativa en general, mejora algunas propiedades psicométricas, em, aumentó la sensibilidad para detectar algunas dificultades del desarrollo y como segmentarlas para poder como potenciarlas o trabajar en ellas con mayor especificidad. Em, bueno, las puntuaciones entre ambas versiones no son equivalentes, ¿ya? O sea, no es que puedas aplicar una parte del Bailey 3 y una parte del Bailey 4 y complementar la información. Em, entonces, bueno, el Bailey 4, si bien es cierto, está bastante actualizado, o sea, representa una actualización, digamos, del Bailey 3. El Bailey 3 sigue siendo una herramienta muy válida y muy utilizada cuando se administra de manera adecuada y obviamente con la apreciación de todas estas y las consideraciones de todo esto que hemos hablado el día de hoy. Eso, así como en general. No sé si respondo a tu pregunta, Sergio. Sí, muchas gracias, completísimo. Súper, gracias, Sergio. Perfecto. Ya no tenemos más tiempo porque tenemos que pasar al sorteo. Así que muchas gracias, Evelyn, por la presentación. No sé si quieras dar unas últimas palabras para que se motiven a poder ir a buscar el curso y que se puedan inscribir después. Ahí te dejo para tu último speech. Ya, pues muchas gracias. Bueno, nada, solo comentarles bueno, va a ser un espacio para poder reflexionar. Creo que una de las cosas que más me gusta de la docencia y de poder como conectarme con personas que están interesadas en aprender es eso, poder reflexionar, poder generar un pensamiento crítico, no solamente aludir a lo que estamos abocados directamente con los instrumentos, sino que más bien tener una mirada más global, ¿cierto? De lo que estamos observando. Y eso, así que la idea es pasarlo bien, conversar, compartir y tener un espacio de reflexión. Y muchas gracias por venir a este seminario porque evidentemente eh, desde ahí parte también esta idea. Perfecto, muchas gracias. Voy a detener la grabación.